Illuminati y masones. El poder oculto. Roma, la ciudad santa. Desde sus antiguas ruinas a la impresionante opulencia del Vaticano, no hay ningún otro lugar igual. Roma es un estudio de contrastes, moderno y arcaico, evidente y misterioso. Para Dan Brown, el autor superventas de novelas de intriga modernas, Roma es la ciudad soñada de un conspirador salpicada de secretos de su historia. En Ángeles y Demonios de Dan Brown, el conocido laberinto de la Roma moderna esconde una antigua conspiración de una traición y una intriga sorprendentes. ¿Podrían Galileo, el famoso científico, y Bernini, el artista barroco, haber conspirado juntos para destruir a la Iglesia Católica? Dan Brown usa sus conocimientos sobre Roma de manera brillante como telón de fondo de su novela Ángeles y Demonios. Por supuesto, escoge una ciudad llena de iglesias, museos y lugares turísticos. Una ciudad conocida por su belleza, sus relaciones religiosas y su historia. Y coordina todo eso de algún modo con la acción de su relato. Ángeles y Demonios es una novela de intriga y conspiración moderna basada en la vieja guerra entre la religión y la ciencia. Una antigua sociedad secreta, los Illuminati, planea destruir la Iglesia Católica, vengándose por siglos de odio debido a su negación de la ciencia. Han llamado a Robert Langdon para que descifre las pistas que deja el Illuminati en un críptico rastro por toda la ciudad. Mientras se esfuerza para evitar que estalle una bomba del Illuminati situada bajo el Vaticano, Langdon descubre un secreto aún más terrible. Los líderes de los Illuminati eran el científico Galileo y uno de los artistas más apreciados por el Vaticano, Gian Lorenzo Bernini. ¿Podrían esas importantes figuras ser los traidores más insólitos de la historia? Dan Brown dice que todo lo que hemos sabido hasta ahora puede ser falso. Y él, curiosamente, ha escogido el periodo barroco, que es uno de los periodos de tiempo menos estudiados y menos entendidos de la historia de la ciudad de Roma. Porque muchas de las cosas que hoy en día vemos en Roma no son del Renacimiento, son del barroco. Por un lado, el barroco está realmente a la vanguardia, esperando un nuevo mundo de ciencia con Copérnico y Galileo, pero al mismo tiempo sigue creyendo en la magia y la astrología, mostrando una fascinación muy interesante por el pasado, algo que los italianos nunca han podido quitarse de encima. En la novela, Dan Brown nos reta a imaginar que importantes miembros de la Iglesia podrían haber planeado su caída, lo que nos lleva a hacernos aún más preguntas. Igual que en el Código da Vinci, los lectores se ven obligados a plantearse asuntos de fe de maneras completamente nuevas. Dan Brown ha generado muchas preguntas inquietantes que interesan por igual a católicos y no católicos. Ha habido un furor y un gran nivel de interés por leer sobre estos temas que antes no existía. La premisa de Dan Brown es atractiva. La Iglesia ha sido atacada en secreto durante siglos. Una célula dormida de los Illuminati ha estado esperando el momento preciso para vengarse. ¿Podría ser cierto? Los Illuminati son una de las sociedades secretas reales más fascinantes de todos los tiempos. Sus misteriosos inicios tienen tentáculos que parecen extenderse por todo el mundo actual. ¿Existieron realmente o son otra invención de Dan Brown? Según el protagonista de Brown, Robert Langdon, la gran brecha que existía entre la ciencia y la Iglesia Católica llegó a un punto crítico en el siglo XVI, cuando un grupo de los científicos más ilustrados de Roma se empezó a reunir secretamente. Se llamaban a sí mismos los Iluminados o Illuminati. Langdon cree que la secta murió hace años, hasta que le llaman para resolver el asesinato del astrofísico Leonardo Petra, a quien le han marcado un extraño símbolo de los Illuminati en el pecho. Aquí es donde ya no estoy de acuerdo con Dan Brown, ni con su interpretación sobre quiénes son los Illuminati. Nos presenta un Illuminati basado en el movimiento de la Ilustración del siglo XVIII y que busca destruir literalmente el Vaticano y, en consecuencia, la Iglesia Católica, su poder y su supuesto control del mundo.
En 1776, un profesor de derecho bávaro, Adam Weishaupt, fundó una sociedad secreta a la que llamó Illuminati. Su objetivo era extender los ideales ilustrados, la libertad del individuo, el poder de la razón y el derecho al autogobierno. Estas ideas eran muy radicales para su época, porque Europa estaba bajo el dominio de la Iglesia Católica. Y cada país era gobernado o bien por monarcas centralistas o por nobles designados que tenían un poder absoluto. Para evitar que la Iglesia les detectara, Weishaupt desarrolló un complejo sistema de rituales y códigos secretos. Esta combinación de conocimiento y artimañas atrajo a muchos de los pensadores ilustrados y la organización se extendió rápidamente. La organización real tenía unos pocos miles de miembros en las zonas de habla germana del centro de Europa. Los hicieron desaparecer y básicamente les echaron del negocio a finales de la década de 1780. Así que hablamos de una organización que nunca fue muy grande y que tuvo una existencia real de unos 12 o 14 años como máximo. A partir de esta organización ha crecido una mitología que relaciona a los Illuminati con conspiraciones detrás de prácticamente cada acontecimiento histórico, desde las revoluciones francesa y americana hasta el auge del comunismo e incluso de la Gran Depresión estadounidense. Esta gente es secretamente responsable, de un modo u otro, de muchos de los cambios que han afectado la realidad política y cultural de la civilización occidental desde entonces. ¿Hubo una continuidad directa entre los Illuminati y quizás Henry Kissinger? Lo dudo. Aunque Robert Landon tardará varios capítulos en desenmarañar la relación entre los Illuminati y sus líderes Galileo y Bernini, el lector ya ha conocido al despiadado asesino contratado por los Illuminati para llevar a cabo su venganza, el Assassin. Es un personaje fascinante, muy oscuro. Se habla de él como descendiente de un culto medieval islámico llamado Assassin o Nasari Ismaili. Aún existen hoy en día, con base en el Aga Khan, en la India y en otros 25 países, incluyendo a Estados Unidos. El Assassin está un poco fuera de contexto, salvo si pensamos en las cruzadas, cuando la Iglesia usó a los Assassin para conseguir sus objetivos. Usaron a los Assassin para asesinar a otros líderes musulmanes, así que formaron una alianza profana con los Assassin. La Orden de los Assassin se fundó en Persia en el año 1060. Construyeron una fortaleza cerca del Mar Caspio, donde gobernaron durante 166 años. Aunque practicaban una secta secreta dentro del Islam, cometían asesinatos públicos y siempre con una daga. Las historias de este grupo viajaron hacia Occidente y fueron recogidas por los cruzados. Así surgió la leyenda de que el comportamiento de los Assassin solo podía explicarse satisfactoriamente si estaban involucrados en rituales en los que se ingería hachís. Y de hecho, el término assassin viene de la palabra hachís. Esa es una de las razones por las cuales la gente creía que estaban locos y explica por qué se convirtieron en un mito de víctimas maníacas, controladas mentalmente y colocadas de hachís. Marco Polo escribió muchas cosas sobre ellos, como que les drogaban y les llevaban a un jardín secreto donde unas mujeres les adormentaban, y un montón de cosas sobre la descripción del paraíso de Mahoma, con todos los placeres de la carne. Hay gente que ve una espeluznante similitud entre la conducta de los Assassin y los terroristas de Al-Qaeda del 11S que vivían bajo tierra en células dormidas en Estados Unidos antes de activar sus planes. Los Assassin se infiltraban como sirvientes en los hogares de figuras consideradas enemigos y servían a sus señores con gran devoción, incluso durante años. Y de repente un día, siempre en un lugar público, mataban a su señor, siempre con una daga, para que sus propias muertes fuesen inevitables.
Ciertamente, Osama Bin Laden ha seguido la estrategia de Hassan I Sabat, el líder de los Assassin. Yo creo que son muy diferentes. Ellos tenían muy poca violencia indiscriminada de la que vemos en los terroristas de la actualidad. Francamente, creo que es un poco racista. La persona que intentó asesinar al Papa Juan Pablo II también era de origen turco, y eso encaja de manera muy interesante en este escenario, porque los Assassin eran de la parte turca de Asia Menor. El científico asesinado, Leonardo Vetra, ha sido marcado por el Assassin con un extraño símbolo que dice Illuminati. Langdon lo describe como un ambigrama, un símbolo legible desde cualquier perspectiva. Las marcas de los Illuminati pronto estarán sobre los cuerpos de los cardenales más importantes del Vaticano, guiando a Langdon por toda Roma en un rastro de horribles asesinatos. ¿Podría el Assassin estar siguiendo órdenes dadas siglos antes por los fundadores de los Illuminati, Galileo y Bernini? Los ambigramas son una invención moderna, probablemente de los años 70. Dan Brown encontró a un hombre llamado John Langdon, el mismo apellido que al final daría a su personaje principal, Robert Langdon, que crea ambigramas para ganarse la vida, y le hizo crear los ambigramas usados en Ángeles y Demonios. No se tiene noticia de que existieran en el siglo XVII, y está claro que no se habrían hecho en inglés, ni en Italia, ni en Alemania, donde empezaron los Illuminati. ¿Podría Galileo, uno de los científicos más reverenciados de la historia, albergar tanto odio por la Iglesia Católica? ¿Podría haber sido el cerebro tras el plan de los Illuminati? Dan Brown crea la idea de que durante el terrible periodo de la Inquisición en Europa, y particularmente en Roma, los científicos sufrieron abusos y torturas, y fueron víctimas de la Inquisición por su énfasis en el pensamiento científico en lugar del pensamiento religioso. Evidentemente, tiene en mente el caso de Galileo, del que se habla profusamente en la novela. Dan Brown piensa que eso le ocurrió a mucha gente, y eso no es cierto. A Galileo le juzgaron por apoyar la radical teoría de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto contradecía totalmente el universo geocéntrico descrito en la Biblia, que se creía que era la palabra literal de Dios. Para la Iglesia, Galileo era un traidor. Era lo suficientemente listo para saber que estudiaba el mundo real y que entraba en conflicto con algunas de las interpretaciones de la Biblia. Pero aún así, era un hombre religioso, así que ¿cómo reconciliar los dos puntos de vista? Dio un paso atrás y dijo que la Biblia decía cómo ir al cielo, no cómo funcionaba el cielo. Fue una revelación científica. Significaba que podemos usar nuestras propias investigaciones para deducir la naturaleza del mundo sin remitirnos a ningún documento que exista bajo ciertas premisas que impliquen que sea la verdad absoluta. Copérnico publicó su revolucionaria teoría en 1543, pero no le prestaron atención. Un siglo después, la autoridad de la Iglesia Católica había sido minada por la Reforma Protestante y exigía obediencia a la doctrina. Cuando Galileo apareció para apoyar la teoría de Copérnico, encontró una rígida resistencia. La disciplina de la ciencia no existió realmente hasta la época de Galileo. Y Galileo estaba dispuesto a ceder el lugar a los teólogos en asuntos de teología. Pero quería que la Iglesia reconociera el trabajo que él y sus compañeros científicos estaban haciendo, buscando la verdad mediante hechos. La Iglesia, por supuesto, veía a los científicos como una gran amenaza para la teología y sus creencias en ese momento. El Papa le pidió a Galileo que evitase enseñar la teoría de Copérnico como un hecho. En lugar de eso, el extravagante científico publicó un libro, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que apoyaba abiertamente a Copérnico. No lo escribió en latín, la lengua académica, sino en italiano vernáculo. Cualquier italiano que supiera leer podía acceder al libro y entender sus ideas. Era un desafío al poder del Estado, y el poder del Estado era el poder de la Iglesia. Para empeorar las cosas, el personaje que apoyaba las ideas de la Iglesia se llamaba Simplicio,
Era un personaje un tanto imbécil, al que ayudaban el resto de personajes de la conversación. La identidad del Papa se insinuaba claramente en ese personaje. Así que se estaba riendo del Papa, no solo discrepando de sus ideas. Y yo creo que eso haría enfadar mucho al Papa. Durante su juicio, Galileo accedió a firmar una declaración de culpa, pero solo si se retiraba una frase en la que se sugería que no había incumplido sus deberes como católico. Galileo podía negar todo aquello en lo que creía científicamente, pero no podía soportar ser considerado un mal católico. Eso es parte del motivo por el que nunca le condenaron a muerte, pero no podía reprimir esas ideas que veía que eran ciertas. El científico tenía motivos para estar enfadado. ¿Podría haber desarrollado el plan de los Illuminati durante sus largos años de encarcelamiento gracias a la Iglesia? La batalla de Galileo con la Iglesia expresa el argumento de ángeles y demonios, el viejo enfrentamiento entre ciencia y religión. ¿Fue Galileo, que era devoto de las dos, capaz de reconciliar la crisis entre su alma y su mente? Landon se enfrenta a una versión moderna del conflicto de Galileo cuando le citan en los laboratorios del CERN, donde mediante experimentos secretos se está desarrollando una sustancia muy volátil y peligrosa llamada antimateria. El CERN es realmente el laboratorio de investigación física más importante del mundo. Está situado cerca de Ginebra, en Suiza, y realmente en el laboratorio del CERN de Suiza trabajan en la antimateria. Realmente inventaron el nombre de la red, como se decía en Ángeles y Demonios. No fue Al Gore. Es uno de los centros de investigación más importantes del mundo actualmente. Leonardo Vetra, el científico asesinado, también era un sacerdote que se consideraba a sí mismo miembro de una nueva raza, un teofísico. A diferencia de Galileo, que sufrió por poner la ciencia por delante de su fe, Vetra se considera antes que nada un hombre de Dios. Sus experimentos secretos han producido la primera antimateria del mundo. Cree que ha recreado el momento del Big Bang, del Génesis mismo. Bueno, el personaje de Leonardo Vetra que conocemos al principio de la novela es un reflejo del interesante cosmólogo belga Georges Lemaitre, pensador de principios del siglo XX, que era sacerdote católico y también astrónomo y físico. Lemaitre fue la primera persona que articuló lo que conocemos como la hipótesis del Big Bang. La historia del Génesis en la Biblia describe cómo Dios creó el universo a partir de un oscuro vacío. La descripción es inquietantemente similar a la teoría científica del Big Bang, que dice que a partir de una densidad atómica infinitesimal, una explosión creó la materia, la antimateria, la luz y el tiempo. El Big Bang no es algo que nos inventásemos. Fue una observación de Edwin Hubble, el científico que dio nombre al famoso telescopio. Miraba el cielo nocturno, encontró unos objetos borrosos y descubrió que eran otras galaxias, como la Vía Láctea, islas enteras, universos. ¿Y qué hacen allí? ¿Están quietas? No, se están alejando. Todo el universo está en un estado de expansión. Podemos preguntarnos, si nos estamos expandiendo, ¿qué pasa si retrasamos el reloj? ¿Cómo era el universo en el pasado? La primera persona que hizo ese cálculo fue Georges Lemaitre, un sacerdote jesuita que estudió las ecuaciones de Einstein y dijo que al principio de todo el universo era mucho más pequeño, más cálido y más denso. Bajo esas condiciones, ¿qué tipo de universo se crea? Y así nació la idea, apoyado por los datos, de que el universo tenía un principio que actualmente llamamos Big Bang. Galileo creía que la ciencia y la religión eran dos caminos complementarios para cumplir el objetivo de entender a Dios. El científico asesinado de Brown, Leonardo Vetra, ha ido un paso más allá. La bomba del Vaticano resulta ser un recipiente con antimateria robado del laboratorio de Vetra. Aunque a Landon le parece difícil creer que una secta que murió hace siglos aún esté viva, debe aceptar lo evidente. Los Illuminati han esperado 400 años para llevar a cabo un perfecto acto de venganza, destruir la Iglesia con la misma sustancia del momento del Génesis. Los científicos nos han acercado mucho al entendimiento de los orígenes del universo. Y aún así, no hay respuestas en la comunidad científica para lo que ocurrió antes del Big Bang.
Y ese, por supuesto, es el mundo de la religión. Miren el número de libros que hay en las estanterías que contienen la palabra Dios y la palabra física en el título. En el fondo, la gente quiere reconciliar la ciencia y la religión. No hay garantías de que eso vaya a pasar nunca. De hecho, algunas pruebas apuntan a todo lo contrario, pero eso no evita que la gente lo desee. El misterioso trabajo de Leonardo Vetra en el CERN tiene que ver con acelerar partículas subatómicas en un enorme colisionador. Al enviar las partículas en direcciones opuestas a velocidades extremadamente altas, colisionan y explotan. En la versión de Dan Brown, el impacto libera partículas de materia y antimateria, literalmente lo que ocurrió en el momento del Big Bang. Teóricamente, la antimateria es la sustancia más explosiva del planeta, pero ¿realmente existe una materia tan letal? La antimateria ha existido durante la mayor parte del siglo XX. No es tan misteriosa para la física como entre el público en general, ni como Dan Brown pretende en su historia. Se necesitarían cientos y cientos de miles de millones de dólares para crear suficiente antimateria para usarla como arma terrorista. No solo eso, sino que nadie ha conseguido averiguar cómo transportarla. En la novela Ángeles y demonios, los malos la ponen en un recipiente y la pasean por toda Europa. Bueno, eso no se puede hacer actualmente. ¿Cuál es el objetivo? En la sociedad moderna ya podemos crear aparatos nucleares que pueden destruir toda Roma, toda Italia, toda Europa. Dan recurrió al romance científico de la antimateria porque sabemos que es el combustible favorito de las historias de ciencia ficción. Cuando Langdon entra en el Vaticano en busca de la bomba de los Illuminati, se encuentra con un mundo rico en historia e intriga, donde las antiguas tradiciones chocan con la realidad moderna. La Ciudad del Vaticano es la sede del gobierno de la Iglesia Católica. Es una de las fortalezas más inexpugnables del mundo, controlada por la tecnología de seguridad más sofisticada que existe. Una potente bomba amenazaría mucho más que la estructura. La Ciudad del Vaticano es en realidad el sello de un país. Son apenas 44 kilómetros cuadrados dentro de la ciudad de Roma. Es un estado soberano, es el país más pequeño del mundo. Los tesoros artísticos de los museos del Vaticano no tienen parangón. El impacto de una bomba, como la que Dan Brown describe en la novela, sería devastador, espiritualmente, intelectualmente y en la historia del arte. Destruir solo una de las piezas, como la Pietà, que resultó dañada hace un par de décadas, afectaría a todo el mundo del arte. El rastro de pistas acaba por enviar a Langdon a lo más profundo del Vaticano en busca de la bomba escondida a través de capas de tierra e historia hasta la tumba de San Pedro. Se ha afirmado casi desde el principio del cristianismo que la Basílica del Vaticano se alza sobre la tumba de Pedro, cerca del lugar donde fue martirizado. Pero, ¿orquestó el Vaticano una tapadera para ocultar el hecho de que Pedro quizás no esté enterrado allí? El emplazamiento de su tumba debe estar allá donde el emperador Constantino construyó la Basílica de San Pedro original. Esto se demostró más o menos en las excavaciones emprendidas en secreto por el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro. La excavación desenterró un descubrimiento increíble. Un edículo, un monumento conmemorativo de mármol de 2 columnas dedicado a San Pedro que databa del siglo II. La mampostería que tenía cerca había sido garabateada con antiguos escritos cristianos. Uno de los aspectos más importantes de la excavación bajo la Basílica de San Pedro es la existencia de un escrito que anuncia: Pedro está aquí. El edículo era una tumba que se creía que pertenecía a San Pedro, pero cuando se abrió, se descubrió que dentro no había nada. La Iglesia buscó entonces a otra experta que descubrió huesos que decía que eran de un hombre robusto de 60 años. La Iglesia declaró que se habían encontrado los restos de San Pedro. De hecho, un examen posterior demostró que era un conjunto de huesos de ratones, gallinas, un caballo, un hombre, una mujer e incluso un niño. El debate sobre los huesos de San Pedro aún sigue vivo. En los años 60, Pablo VI declaró que esos eran los huesos de San Pedro. Y recuerdo haber leído acerca de ese descubrimiento y leer también libros posteriores y estudios sobre las excavaciones y el descubrimiento de los huesos.
Me gustaría creer que esos son los huesos del apóstol San Pedro. La posición actual es interesante porque si vamos al Scavi no nos dirán que los huesos están allí, pero tampoco que no están. Lo hacen con mucha diplomacia. Para la Iglesia Católica, en este caso, era terriblemente importante asegurar la primacía de Roma como el lugar donde había muerto San Pedro. En este caso en particular, el fin justificaba los medios porque necesitaban demostrarle al mundo que la tradición de San Pedro había empezado desde su muerte y había continuado hasta la actualidad. Aunque la presencia de Pedro en Roma puede que no se verifique nunca, en el año 150 después de Cristo, el obispo de Roma o el Papa se había convertido en el dirigente eclesiástico más poderoso del mundo mediterráneo. En la novela, Landon llega a Roma poco después de la muerte del Papa y descubre que incluso él ha sido un títere en la conspiración de los Illuminati. El papado se ha visto históricamente ensombrecido por intrigas y complots. Solo en el primer milenio de la Iglesia 2 papas abdicaron, 7 fueron depuestos y hasta 8 pudieron ser asesinados. En esa época, muchos consideraban que ese trabajo era equivalente a una sentencia de muerte. El argumento de ángeles y demonios surge de muchos incidentes de la vida real que ocurrieron en el Vaticano. Intrigas fascinantes, rivalidades, envenenamientos de papas y violentas batallas por el control del Vaticano. Dan Brown ha usado todas estas extrañas historias. Se ha leído la lista de los hechos más sorprendentes sobre el Vaticano y ha usado todas esas cosas en algún momento de la trama. El papado ha tenido bastantes santos y sinvergüenzas a través de todos estos siglos, además de monstruos como Alejandro VI de la infame familia Borgia. Tuvo varios niños con diversas mujeres y asesinó a sus enemigos para consolidar el poder de la familia. La santidad no era necesariamente un requisito para el puesto. Si observamos los nombres de los papas, vemos que vienen esencialmente de las grandes y poderosas familias de Italia, como los Medici. Se repiten porque una vez que los papas conseguían el poder, ponían a sus familiares en los puestos de los cardenales y los obispos, y eso ayudaba a elegir otros papas de sus familias. Aún así, muchos papas fueron grandes reformadores y líderes espirituales. La mayoría de los papas, a diferencia del Papa de la novela de Dan Brown, son personas de carácter muy vivo, muy distintivo. Fijémonos, por ejemplo, en el Papa Juan XXIII, que fue una de las figuras más queridas del siglo XX. Y Juan Pablo II es una figura notable, cuyo mandato constituye el segundo papado más largo de la historia. En Ángeles y Demonios, Landon acaba por descubrir que el Papa que ha muerto de una apoplejía mientras dormía, en realidad ha sido envenenado con el medicamento que tomaba para su enfermedad del corazón. Dan Brown se basa en otro incidente de la historia. En 1978, el Papa Juan Pablo I moría tras apenas 33 días en el cargo. La causa oficial de la muerte fue un infarto mientras dormía, pero los teóricos de la conspiración creen que le envenenaron oficiales del Vaticano para intentar ocultar un escándalo bancario. La muerte del Papa ilustra cuánta gente cree o quiere creer que hay una conspiración cuando se trata de un acontecimiento misterioso, como la muerte del Papa. Esto es evidente en el fallecimiento de Juan Pablo I. Ahora está muy claro que Juan Pablo I, tras estar en el cargo durante solo 33 días, había dejado de tomar sus medicamentos durante algún tiempo, y la flebitis que le había acosado acabó por quitarle la vida. En Ángeles y Demonios, el asesino anuncia que ha secuestrado a 4 cardenales y que pretende matarles uno a uno en un espectáculo público que no dejará ninguna duda de que los Illuminati han triunfado. El crimen será una réplica exacta de la purga, cuando, tras la condena de Galileo, la Iglesia persiguió a los Illuminati con gran energía. 4 científicos de los Illuminati fueron marcados con cruces, asesinados y sus cuerpos mutilados fueron mostrados públicamente. Pero, ¿ocurrió realmente la purga? Dan Brown establece un acontecimiento histórico que nunca ocurrió. Claro que hubo periodos de tiempo en los que la Iglesia respondió muy negativamente ante aquellos que percibía como herejes, como Galileo o Giordano Bruno, al que quemaron en una pira.
Aparte de eso, no hubo ningún periodo de tiempo en el que la Iglesia persiguiera a científicos para torturarles u oprimirles de diferentes maneras. Fuera o no parte de la conspiración de los Illuminati, la muerte de un papa y la transición al siguiente, como hemos visto con Juan Pablo II, es un acontecimiento trascendental llevado a cabo en un escenario mundial e interpretado por los poderosos cardenales de la Iglesia. A menudo pertenecían a familias nobles y ejercían de consejeros del Papa. Actualmente también son ejecutivos que dirigen las diferentes agencias de la Curia romana. Los cardenales son designados por los papas. Esto condujo a muchos abusos en el pasado, cuando los papas Medici designaban, naturalmente, a sus hijos, sus primos o sus tíos, y así podían perpetuar el poder de su familia. Los mismos cardenales son un grupo de hombres muy inteligentes que conocen el poder, saben cómo ejercerlo y conocen las reglas del cónclave. Han estado esperando incluso durante décadas para elegir a un papa, para tener la oportunidad de poner su sello en el papado y en la Iglesia de una manera muy especial. Durante la transición, la persona de más autoridad es el camarlengo, su ayudante personal. En Ángeles y Demonios, el camarlengo aparentemente arriesga su vida para salvar el Vaticano. El camarlengo supervisa la ceremonia sagrada que elige al siguiente papa, el cónclave. La palabra cónclave significa con una llave y durante el cónclave los cardenales son literalmente encerrados dentro de la Capilla Sixtina. La tradición del cónclave la inició en 1274 el Papa Gregorio, después de que los cardenales tardaran 3 años en escoger un papa. Cuando Dan Brown habla del cónclave es muy preciso. El cónclave es esencialmente una manera de juntar a algunas personas de bastante poder espiritual en una sala y decirles que hagan su trabajo. Mientras la Guardia Suiza busca la bomba en las entrañas del Vaticano, el camarlengo decide que los inconscientes cardenales estarán mejor en la capilla. Pero incluso ese lugar sagrado puede esconder una pista de la conspiración. Una de las cosas que Dan Brown nos anima a hacer a todos es a pensar sobre estos interesantes símbolos, estas interesantes relaciones, estos interesantes códigos. Había un montón de códigos que la gente expresaba en obras de arte cuando no se sentían libres para expresar sus pensamientos. En el caso de la Capilla Sixtina del Vaticano, creada por Miguel Ángel, hay una imagen clásica de Dios, como el anciano de barba blanca que extiende la mano para tocar a Adán y para darle el aliento de vida. Es la clásica representación icónica de la historia del Génesis en nuestra cultura. Si nos abstraemos de la imagen de Dios como ese viejo hombre blanco, encajonado en una especie de concha de vieira, y lo ponemos junto a la vista sagital del lóbulo parietal del cerebro humano, veremos notables similitudes entre las dos imágenes. Así que hay gente que ha desarrollado la teoría de que Miguel Ángel, conocido por su trabajo con cadáveres humanos, había abierto un cerebro, había visto lo que había dentro. Y en la Capilla Sixtina representó una irónica imagen en la que el hombre no es creado por Dios como en la historia del Génesis, sino que el hombre crea a Dios en su cerebro. Una noción bastante provocativa que no se podría haber articulado públicamente en la época de Miguel Ángel. Landon encuentra la clave para localizar al Assassin después de que una búsqueda desesperada en los archivos secretos del Vaticano acabe con el hallazgo del diagrama, un documento codificado perdido del líder secreto de los Illuminati, Galileo. Según Dan Brown, los archivos son una de las bibliotecas más inaccesibles del mundo. El Vaticano sigue siendo un lugar donde hay que guardar la información política de naturaleza sensible. Pero nosotros tenemos archivos secretos que forman parte de la Biblioteca del Congreso. Hay archivos secretos en todas las bibliotecas nacionales importantes. Si Robert Landon fuera un profesor de Harvard real
que realmente estuviera haciendo un trabajo de investigación y necesitara usar la biblioteca del Vaticano o los archivos secretos, le habrían concedido acceso. La idea de que hay documentos secretos relacionados con el juicio de Galileo que nunca salieron a la luz porque habían sido ocultados en los archivos secretos es una invención de Dan Brown para plantear un problema y seguir con su argumento, pero no concuerda con los hechos que conocemos. En Ángeles y Demonios, el diagrama, el documento secreto que supuestamente escribió Galileo, contiene un críptico mapa hasta el lugar de reunión secreto de los Illuminati. El mapa, que se llama el Sendero de la Iluminación, contiene pistas que conducen a una serie de estatuas y monumentos simbólicos situados en lugares públicos de toda Roma. Aquellos que querían unirse a los Illuminati tenían que resolver el acertijo y seguir el sendero hasta el final. No hay ningún diagrama. Galileo nunca escribió ese libro. No solo no lo escribió, sino que tampoco está en la colección del Vaticano. Sin embargo, es una fantástica artimaña del argumento del libro. Aunque los hechos conocidos sobre Galileo le convierten en un líder de los Illuminati bastante poco creíble, ¿podría el artista barroco más grande de Italia haber conspirado contra la Iglesia? Las obras del artista barroco favorito de la Iglesia, Gian Lorenzo Bernini, pueden verse en toda Roma. El documento secreto de Galileo conduce a Landon hasta las esculturas y las fuentes de Bernini a través de símbolos del sendero de la iluminación escondidos a plena luz del día. ¿Podría este gran artista haber creado un código secreto para sus compañeros Illuminati? Gian Lorenzo Bernini es un gran artista. Escultor, arquitecto y visionario. Prácticamente fue el decorador de la Roma barroca. Era el favorito de varios de los papas y los cardenales del siglo XVII. Y diseñó gran parte del Vaticano. Lo que vemos en la plaza de San Pedro, el pórtico con columnas, es todo obra de Bernini. Las esculturas del Sendero de la Iluminación están inteligentemente escondidas como arte religioso, pero representan los 4 elementos de la ciencia conocidos en el siglo XVII: tierra, aire, fuego y agua. La primera pista lleva a Landon a la capilla Chigi de la iglesia de Santa María del Popolo. Allí descubre la primera obra de Bernini que contiene un mensaje en código que solo los Illuminati y Landon pueden descifrar. En ese sentido, probablemente es un buen artista que escoge para decir que existe un código secreto. Claro que hay un código secreto en Bernini, es el código secreto de la Contrarreforma, y no es necesariamente de una sociedad secreta. ¿Quieren saber por qué Dan Brown escogió a Bernini? Por la accesibilidad. Las obras de Bernini están en más de 50 iglesias importantes en Roma. Es decir, no es un artista insignificante, hay muchas obras donde escoger. Así que escogió a alguien que después se convirtió en un rompecabezas. Bernini se convirtió en un favorito del Papa Urbano VIII, el mismo papa que sería amigo y después se enfrentaría a Galileo. El arte de Bernini definía visualmente lo que significaba ser católico. ¿Podría haber sido un líder Illuminati? Creo que la idea de Dan Brown sobre los Illuminati se viene abajo al escoger a Gian Lorenzo Bernini como uno de los grandes miembros secretos de los Illuminati. No creo que eso sea posible. Ante todo, la vida de Bernini está muy bien documentada. Sabemos casi todo lo que hizo día a día. Ser un Illuminati habría ido totalmente en contra de todo lo que hizo, todo lo que sabía y todo lo que creó. Su arte es una expresión de quién era y qué era. Hay muchas pruebas que indican que era un católico extremadamente devoto y que tenía mucha relación con una cierta rama de lo que entonces surgía como tradición jesuita. Rezaba varias veces a la semana, si es que no lo hacía todos los días. No me creo que secretamente estuviese poniendo todos estos símbolos de los Illuminati en su trabajo. Si creemos a Dan Brown y Bernini era el conspirador Illuminati, las 4 estatuas secretas de los Illuminati deberían seguir el sendero de la iluminación, desde la tierra al aire, luego al fuego y finalmente al agua. Aunque existen estatuas que sugieren estos elementos entre las obras de Bernini, ¿podrían ser las señales del sendero de la iluminación? Los 4 asesinatos tienen lugar en un orden específico. Si el sendero de la iluminación existe o existió, supone que Bernini hizo una obra a los 24 años.
que va seguida de otra que hizo a los 55 y de otra que hizo a los 30 para acabar con otra que hizo al final de su vida. Y eso no encaja, no sigue la secuencia. En la capilla Chigi, Landon sigue el brazo extendido del ángel de la estatua de Habacuc y el ángel de Bernini hasta la pista siguiente. Estas esculturas a menudo explican una historia alegórica llena de símbolos codificados en un lenguaje visual que podía entender una población mayoritariamente analfabeta. Habacuc debía ir a rescatar a Daniel de la guarida del león. El ángel apunta hacia un lado. Habacuc dice, bueno, tengo otro trabajo que hacer. El ángel no pierde el tiempo. Lo que hace es arrastrarle, llevarle volando hasta la guarida del león, tirarle dentro y decirle que su trabajo es rescatar a Daniel. El Papa contrató a Bernini para terminar los 2 espacios vacíos de la capilla. Esto es importante porque Habacuc no mira a Roma, sino que mira la escultura de Daniel al otro lado de la capilla. La siguiente pista de Bernini es el West Ponente. Este disco de mármol incrustado en la plaza de San Pedro representa un rostro angelical soplando el aliento de Dios desde el Vaticano. Demasiado tarde, Landon descubre al segundo cardenal muerto con los pulmones perforados, escupiendo sangre, marcado con el ammigrama aire. Brown hace algo interesante, porque el simbolismo en la arquitectura tiene niveles de significado muy diferentes, y lo que hace es hacernos pensar en cuáles son los verdaderos significados. Y esa es la intención de muchos de los arquitectos, escultores y pintores de esa época. La siguiente pista es el éxtasis de Santa Teresa en la iglesia de Santa María de la Victoria. Según Dan Brown, la estatua se creó inicialmente para el Vaticano, pero resultó tan sexualmente explícita que el Papa la llevó a esta iglesia. Si miran la estatua, verán ante ustedes una formidable escultura de mármol de Bernini. Pero además, verán la interpretación de Dan Brown, que dice que esta mujer tiene lo que él llama un orgasmo que le curva hasta los dedos de los pies. Y si leen el diario de Santa Teresa en el que Bernini se basó para representar esta escena, y leen sus propias palabras, verán que suena realmente como un encuentro sexual. Así que no se sabe si Bernini, el artista, tomó la metáfora sexual con la que sabía que la gente se identificaría y la convirtió en un éxtasis religioso muy real, o si realmente intentaba esconder una escena pornográfica en una escultura clásica. Brown realmente cae bajo y resta importancia a esa obra haciendo una especie de afirmación sexual simple. Si leen los comentarios de Santa Teresa sobre esta experiencia mística, lo que encontrarán será que el amor de Dios, representado por este ángel, la posee completamente. Esa obra es impresionante porque realmente da vida a los sentimientos interiores de devoción y de rendición ante Dios. Cuando describe obras de arte, cuando descubre algo, te hace emocionar y te atrae. Y eso es bueno. Sin embargo, la gente tiene la sensación de que Dan Brown les está describiendo con detalle lo que son esas obras, cómo deben interpretarse. Dice, esta es la única interpretación, esta es la verdadera interpretación. Y en muchos casos, lo siento, pero su interpretación es muy superficial. La última pista lleva a Landon a la Piazza Navona y a la Fuente de los Cuatro Ríos. Landon y su enemigo se enzarzan en una violenta lucha y se escapa por los pelos de morir ahogado. Mientras lucha por su vida, el cuarto cardenal, marcado con el ambigrama agua, se ahoga. ¿Cómo se zambulle un inteligente profesor de Harvard en 10 centímetros de agua? Y es una plaza que siempre está llena de gente, así que no sé cómo de repente intentas ahogar a alguien en 10 centímetros de agua. Todos sabemos que uno puede ahogarse en 10 centímetros de agua, pero ¿cómo consigue Robert Landon zambullirse en esos 10 centímetros y luchar contra Assassin? Es algo que me supera, porque es una cosa extraordinaria. En Ángeles y Demonios, cada monumento de Bernini en el camino de la iluminación también está indicado por un obelisco egipcio.
Dan Brown describe este elemento como una prueba de que Bernini tenía alguna relación con lo oculto, otro aspecto de la sociedad secreta de los Illuminati. La pirámide es un símbolo que gana importancia en Roma durante el Imperio, porque César conquista Egipto. Cuando César conquista Egipto, todos esos símbolos egipcios se convierten en parte del lenguaje imperial de Roma. Bernini no va a Egipto y ve esos obeliscos que Dan Brown dice que son tan importantes en el camino de los Illuminati. Esos los trajo César. A Bernini y a otros arquitectos y diseñadores se les pidió que pusieran obeliscos ante las iglesias para que los peregrinos que llegaban a Roma pudieran encontrar las importantes iglesias a las que debían ir. Era como un mapa con un «usted está aquí». No era que intentaran establecer una vieja comunicación con los espíritus egipcios. Los ángeles han estado presentes en cada pista de Bernini. En la fuente es una paloma, el símbolo pagano del ángel de la paz, encima del obelisco que apunta al castillo de Sant'Angelo como emplazamiento del siguiente asesinato. El castillo de Sant'Angelo empezó siendo un importante punto para las defensas romanas en el siglo V y poco a poco se convirtió en una enorme fortaleza papal. Es tristemente célebre por el Passato, un pasadizo secreto que une el Palacio del Vaticano con el castillo para ser usado por los papas si el Vaticano es atacado. Según Dan Brown, el Passato se convertía en el túnel que usaban los papas para visitar a sus amantes o supervisar las torturas a sus víctimas. El castillo de Sant'Angelo es un edificio fortificado con un impresionante pasado, pero no hay ninguna razón para creer que los papas escondieran a sus amantes allí. Vivían con ellos en el Vaticano, en las dependencias papales. En el castillo de Sant'Angelo, Landon y el Assassin tienen su enfrentamiento final. El Camarlengo ha anunciado a todo el mundo que los Illuminati han ganado la batalla. La ciencia ha triunfado sobre la religión. En su discurso, el Camarlengo dice en cierto momento que le muestren una prueba de que hay un Dios. Y entonces le dice a la ciencia que tras mirar el cielo a través del telescopio, le diga que no hay un Dios. Creo que es una declaración extremadamente profunda. Hoy en día, es una idea común y persistente que la gente no se siente plena ni ilustrada y que culpan de ello a la invasión de la tecnología y la ciencia. Si hay un libro que diga cuál es el sentido de la vida, léanlo. Pero aún están trabajando en ello. Que continúen, está bien. Pero acusar a la ciencia de no encontrar el sentido de la vida durante un periodo de tiempo mucho más corto del que la Iglesia lleva buscándolo sería un poco injusto. Si dicen que lo hizo Dios, es como parar todas las líneas de investigación en el mundo natural. En Ángeles y Demonios, Dan Brown nos lleva en una carrera contra el tiempo por Roma, la ciudad soñada de cualquier conspirador. El lector se zambulle en un extraño mundo donde nada es lo que parece. Un famoso científico se convierte en un traidor. Un artista adorado por el Vaticano planea su desaparición. Un papa es asesinado. Una sustancia que creó el mundo amenaza con destruirlo. Y un joven se sirve de la maldad para que el mundo se acerque a Dios. En la novela de Dan Brown, lo increíble se vuelve creíble. Ángeles y Demonios puede leerse como una novela de misterio y asesinato, como una historia de aventuras, como una historia de intriga o como un libro que abre la puerta a una conversación sobre el gran debate entre la ciencia y la religión. Y ese es el nivel en el que me gusta entrar en la conversación. Se me ha acercado más gente a preguntarme sobre sus novelas que sobre cualquier otra obra de ficción que yo recuerde en décadas. Intento no ser demasiado crítico con las obras que hablan de ciencia, ya que se trata de ficción. Hay que darles espacio, aire. Y mucha de la que él usa está bien. La parte que no está bien no me preocupa mucho. Es ficción. Disfrútenlo. Sea real o imaginaria, la conspiración de los Illuminati en Ángeles y Demonios es una estratagema fascinante que nos reta a reconsiderar creencias que damos por sentadas. La conspiración de los Illuminati retratada en Ángeles y Demonios es solo el principio de otra historia igual de fascinante. Los Illuminati se infiltrarían en las filas de los francmasones para llegar a Estados Unidos con el nacimiento de la democracia.